Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 1 del libro de Isaías, del versículo 5 al 9, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La devastación de la tierra de Judá. La devastación de la tierra de Judá. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción. Esta mañana corresponde del capítulo 1, versículos 5 al 9. Dice la palabra de Dios: ¿por qué buscar más castigo? ¿Se rebelarán para siempre? Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendajes ni ungüentos que los alivien. Su país yace en ruinas y sus ciudades han sido incendiadas. Los extranjeros saquean sus campos frente a sus propios ojos y destruyendo todo lo que ven a su paso. La hermosa Jerusalén está abandonada, como el refugio del cuidador en un viñedo, como la choza en un campo de pepinos después de la cosecha, como una ciudad indefensa y sitiada. Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos entre nosotros, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Bien, en esta porción vemos ciertamente la devastación de Judá. El nombre de Isaías significa la salvación del Señor y es un nombre muy apropiado para este profeta, que habla tanto de Jesús el Salvador y su salvación. El pueblo de Dios no sabía o no consideraba que ellos debían su vida y su bienestar al cuidado y bondad paternal de Dios. Preguntémonos, ¿cuántos descuidan hoy en día los asuntos de su alma? No considerar lo que sabemos de religión nos daña tanto como la ignorancia de lo que deberíamos saber. La iniquidad era universal en ese tiempo. Aquí hay una comparación tomada de un cuerpo doliente y enfermo. La amenaza de esta enfermedad mortal, desde la planta de los pies a la cabeza, desde el campesino más bajo hasta el mayor de los nobles, no hay salud, ni buen principio, ni religión, porque esa es la salud del alma que se ha descuidado. Nada hay sino culpa y corrupción. Los tristes efectos de la caída de Adán. Este pasaje declara la depravación total de la naturaleza humana. Mientras el pecado persista sin arrepentimiento, nada se hace para sanar tales heridas y evitar efectos fatales. Jerusalén ciertamente estaba expuesta y desprotegida, como las chozas o refugios edificados para guardar fruta madura. Esto aún lo podemos ver en ciertas partes del Oriente, donde la fruta constituye gran parte de la comida de la gente. Pero dice la última porción que leímos esta mañana: pero el Señor tenía un pequeño remanente de siervos piadosos en Jerusalén. Es por la misericordia de Jehová que nosotros no somos consumidos. La naturaleza mala está en cada uno de nosotros. Solo Jesús y su Espíritu
santificador pueden restaurarnos la salud espiritual. Este mensaje que estamos meditando esta mañana nos transmite una nota de urgencia o un vistazo muy rápido de lo que está sucediendo y el llamado de la predicación que hace el profeta. En el versículo 5 y 6, el cuadro no es de un hombre enfermo, sino de alguien que ha sido azotado hasta el borde de la muerte y que sin embargo pide más. Así lo deja ver la primera parte del versículo 5 y la segunda parte del versículo 6, con estas heridas que se le han infringido, las llagas que están expuestas delante de nuestros ojos. En el versículo 7 y 8 aparece aquí la realidad de la situación. Es la tierra de Judá la que ha sido pisoteada por las hordas extranjeras, quedando en pie solamente Jerusalén. Es evidente que se trata de las consecuencias de las invasiones que relatan el segundo libro de Reyes, con sus efectos y su estadística sobre su población, en el cual fueron destruidas ciudades, aldeas y personas. La cabaña que hace referencia es esta fortificación del labrador que ha sido abandonada y que hoy tampoco contiene cosecha. Muy a menudo estos versículos se aplican a la enfermedad moral del hombre en general. De hecho, si nos fijamos en ciertas frases, veremos que describen la devastación de Judá después de alguna de las invasiones de los asirios. Se usa el tiempo pasado profético para un acontecimiento futuro, puesto que en la primera etapa del ministerio de Isaías aún persistían los restos de la prosperidad que la tierra había experimentado bajo el reino del rey Usías. La pregunta que nos debe llamar la atención aquí es: ¿por qué queréis ser castigados aún? Vuestra tierra será destruida, comida por extranjeros, asolada. Las expresiones en el versículo 6 corresponden a estas heridas causadas por palos y látigos y no por una enfermedad. Sodoma y Gomorra tipifican no solo extremos de maldad, sino también la destrucción total de ciudades corrompidas. No escapa más que un resto pequeño. Bajo este sistema es importante que nosotros pensemos en lo que ilustra el profeta en esta comparación de un cuerpo infectado totalmente por la lepra, como el de Job, por llagas malignas. La enfermedad o este padecimiento ahora infligido no solamente afectaba los órganos vitales y amenazaba ser mortal, había corrompido en su discernimiento, tenía la cabeza llena de lepra, se había extendido por todo el cuerpo las dolencias y se había vuelto extremadamente nociva. No habiendo buenos principios, no queda sino herida, hinchazón y llaga podrida. Por otra parte, no había intentos de reforma, o si lo habían mostrado ser ineficaces.
Dice el versículo 6 en la segunda parte, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Mientras el pecado permanece sin arrepentimiento ni confesión, las heridas espirituales no se curan ni se cierran. En realidad es imposible su curación. El profeta se lamenta tristemente de los juicios divinos que los israelitas han traído sobre sí mismos. Su reino está ahora al borde de la ruina, dice el versículo 7. Vuestra tierra es desolación. Y continúa, en cuanto a los frutos de vuestros campos que habrían de servir de alimento a vuestras familias, extranjeros los devoran en presencia vuestra, sin que podáis impedirlo. Morís de inanición mientras vuestros enemigos se sacian. En el versículo 8 hace referencia a Jerusalén como una doncella cuya madre era el templo edificado sobre el monte Sión. Se la hallaba ahora como choza en viñedo, como cabaña en un sitiado. El aislamiento en que quedara Jerusalén lo podemos comparar a la frágil y solitaria choza del que guarda la viña. En todo esto, Isaías se refiere a la invasión probablemente en el año 701. Y si nosotros pensamos en esta imagen, pensemos cómo quedaría una ciudad, cómo quedaría un país después de que ha venido una nación a invadirles, a destruirles. El profeta empieza su libro expresando una dura exclamación. En el versículo 2, oíd cielos y escuchad tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El propósito de Dios para su pueblo es grande. Débilmente lo puede expresar la analogía de que todo lo bueno que quiere un padre para sus hijos es verdad. Pero estos hijos son duros y empecinados en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, despreciando al Santo de Israel. El castigo ya ha llegado a estar de más. En el versículo 9 finalmente vemos que Isaías introduce por primera vez y muy a tiempo un concepto que llegó a ser clave para él, el concepto del remanente. Lo indica por este término clave, sherit. Pero es mucho más claro por la palabra sirat kim at, unos pocos sobrevivientes. Es la idea de esta palabra. Esta sección incluye todos los elementos claves en la profecía de Isaías, hijo de Amós. Inclusive la referencia a Israel como Ami, mi pueblo, y a pesar de su rebeldía, Isaías se consuela al considerar el remanente que había de ser un monumento de la gracia y la misericordia de Dios, a pesar de la general corrupción del país. Si Jehová de las huestes no los hubiese dejado, un pequeño remanente conservado puro en medio de la común apostasía y a salvo de la general calamidad, habríamos sido como Sodoma, habríamos llegado a ser semejantes a Gomorra. Jehová de las huestes es el título que indica el poder y la soberanía de Dios cuando actúa como general en jefe de las fuerzas armadas de su pueblo. Pablo cita esto en Romanos 9:27 al 29, y lo aplica a los pocos israelitas que habían abrazado el cristianismo. Este remanente es con frecuencia muy pequeño. La cantidad no es nota distintiva de la verdadera iglesia. La
el pequeño remanente de Cristo es muy ínfimo. Quienes por la gracia y la misericordia de Dios se han salvado de la ruina, deben volver la vista atrás con gratitud para ver cuánto deben a unos pocos que cerraron las brechas, y especialmente a Dios, quien les otorgó este pequeño remanente. Así que observamos que el pueblo israelita había exasperado a su padre, Jehová el Señor, quien los había disciplinado de la manera que un padre disciplina a un hijo. Pero en lugar de corregirse, se habían empeñado en la misma conducta. Se obstinaron más en su rebelión. Había una gran diferencia entre la disciplina que Dios estaba usando ahora y la que administró a su pueblo en la época de Jueces. En aquel entonces, cuando ellos se apartaban, Él les enviaba un enemigo que los castigara. Al darse cuenta de su pecado, oraban al Señor para que los librara, y Él les enviaba la liberación. Esa era la norma en el tiempo de los jueces, pero Judá había pasado esa etapa, y ahora simplemente no se volvía al Señor cuando Él les enviaba la aflicción. Al Padre Celestial le parece dudosa la efectividad de enviarles dificultades. Él hace la pregunta: ¿por qué querréis ser castigados aún? La condición espiritual de sus hijos era repulsiva. Estaban llagados y sus putrefactas heridas no habían sido limpiadas ni vendadas. La disciplina que Dios les había enviado no los había humillado ni los había apartado del pecado como Él quería. Cuando les enviaba sanidad y consuelo mediante sus profetas, los rechazaban y los mataban. Y al mismo tiempo siguieron tercos y con un estado lastimoso, heridos y ulcerados desde la planta de los pies hasta la cabeza. Preguntémonos nosotros, hagámoslo personal, ¿cómo respondemos nosotros a la disciplina del Señor? Dios la sigue usando como medio para corregirnos y lo hace para nuestro bien. Pero la corrección en forma de problemas y aflicciones no es un medio de gracia ni fortalece la fe. En lugar de eso, hace que nos detengamos y pensemos. Los creyentes aprenden a no fiarse de otra ayuda que no provenga de Dios, a quien se vuelven en oración. Se regocijan en el mensaje de su palabra y luego en el Espíritu Santo, que los fortalece, los consuela y los sustenta. Él nos habla en su palabra y nos da en ella salud y consuelo. Ese es su plan. Pero la misma disciplina puede producir resultados distintos en los que se niegan a volverse a las promesas del Señor, ya que lo único que el dolor hará será alejarlos de Dios. Se negarán a escuchar sus palabras de consuelo y por el contrario, lo culparán, lo maldecirán y se empecinarán en la incredulidad. Cuando el dolor de la disciplina irrumpa en nuestra vida, recordemos el plan del Señor. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hebreos 12:7. Podemos encontrar fuerza en las palabras de amor y perdón de Dios, pero si nos apartamos de sus promesas, no encontraremos ni fortaleza ni consuelo. La disciplina de Dios muchas veces se hacía evidente por medio de ejércitos extranjeros que invadían el territorio israelita. Dios les pidió a sus hijos del Antiguo Testamento que miraran los resultados de su disciplina, ya que la situación en Jerusalén alrededor del año 700 antes de Cristo distaba mucho de los días de esplendor de David y Salomón. En la época de Isaías,
durante los reinados de Uzías y Jotam. Esos tiempos gloriosos volvieron, pero desaparecieron rápidamente. Jerusalén en ocasiones fue testigo del castigo anunciado por Isaías. La primera vez los ejércitos de Israel y Siria asolaron sus áreas rurales y dejaron a Jerusalén como cabaña en melonar. 10 años más tarde, el ejército asirio arrasó a Judá tal y como lo escribe aquí el profeta. Sennacherib amenazó a Jerusalén, pero fue incapaz de someterla porque Dios intervino para preservar la ciudad, pero a las áreas rurales no les fue tan bien. Ahí sí se sintió la rapiña de los ejércitos asirios. Los habitantes de Jerusalén vieron todo lo que ocurría desde lo alto de los muros de la ciudad que los protegían sin que pudieran hacer nada para cambiar el curso de los acontecimientos. Sin embargo, esta profecía quedó registrada para recordarles que todo eso vino de parte de Dios por causa de sus pecados y sus rebeliones. Entonces, solo nos queda hacer una pregunta. ¿Por qué continuaba el Señor enviando esa disciplina? Él amaba a sus hijos y aún quería que recibieran las misericordiosas bendiciones que tenía para ellos. Y aunque el Señor Todopoderoso podía haber abandonado a su gente por causas de su obstinada rebelión, Él había prometido que el Salvador del mundo iba a venir de entre ellos. El hedor de sus pecados, que subía hasta los mismos cielos, no difería de Sodoma y Gomorra. Recordemos que en esa ocasión Dios hizo llover fuego del cielo sobre los habitantes de esas ciudades debido a sus maldades y luego los destruyó para siempre. El lugar que ocuparon permanece incluso hoy desolado y muerto. Dios iba a tener un juicio similar sobre Judá y Jerusalén. Isaías inserta la observación de que algunos iban a sobrevivir, pero solo unos pocos. El Señor tenía poder para destruirlo de la misma manera que aniquiló a las 2 ciudades impías, pero Él tenía una promesa que cumplir, así que les iba a dejar sobrevivientes de entre los judíos para efectuar lo que les había prometido a Adán, a Abraham, a David y a tantos otros siervos. El Salvador vendría. Dios se encargaría de ello al preservar un remanente, y no porque ellos fuesen mejores que los ciudadanos de Sodoma y Gomorra. En algunos aspectos eran hasta peores, pero por su misericordiosa promesa Dios los había hecho pueblo suyo, pero ellos lo rechazaron. Sodoma y Gomorra no habían tenido esa ventaja para despilfarrarla. Así que esta lección nos hace pensar en la destrucción que efectuó sobre esta nación que había escogido. Jehová de los ejércitos actuó, llevó juicio y disciplina sobre esta tierra rebelde. Y vemos que el castigo no fue pequeño. Vemos que el dolor fue infligido. Y además, este pueblo se negó a volver sus pasos. Cuando el pueblo pactado se rebelaba contra Dios, se producían consecuencias. Isaías hizo una lista de lo que estaba sucediendo para ayudarles a entender que los tiempos difíciles se debían a su desobediencia. Usa la figura de una persona azotada y herida en todo el cuerpo. Y estas heridas no están siendo tratadas y las llagas podridas no están siendo curadas. Y estas dos figuras caracterizan la condición espiritual de la nación.
¿Cuántas veces nosotros hemos dejado de tratar nuestras heridas? ¿Cuántas veces nosotros hemos olvidado acudir al médico para ser tratados? ¿Cuántas veces hemos dejado pasar la oportunidad de acudir a Dios y ser sanados? Israel tenía que reconocer que esos problemas habían sido provocados por su mala condición espiritual. Sus palabras debían ser escuchadas. Sus palabras debían ser atendidas, porque en ello les iba la vida. En ellos, en esto consistía ahora su supervivencia y su sanidad. Hagamos también nosotros oídos atentos a la palabra de Dios. Estemos dispuestos a corregir aquellas cosas que sean necesarias. Estemos dispuestos a ser sanados, a ser disciplinados, a ser corregidos. Y evitemos que nuestra tierra sea destruida. Evitemos que la disciplina de Dios caiga innecesariamente cuando Dios ya ha hablado claramente a nuestra vida. La acusación que hace Isaías es contundente. Les dice rebeldes. Les dice que no se han arrepentido y que están viendo disciplina y que tampoco están dispuestos a ser disciplinados. Pero también les dice que habrá un pequeño remanente que escapará a la aniquilación. Así que evitemos que el pecado habite en nuestra casa. Evitemos que la desobediencia y la rebeldía hagan casa junto a nosotros. Acudamos a Dios. Él es sin pecado. Es un juez justo y protector de la fe. Acudamos a nuestro Padre amoroso y seamos sanados. Seamos restaurados. No seamos como Judá, que sigue pecando. Cuando nos sintamos solos y separados de Dios, recordemos que Él no nos abandona. Nuestros pecados nos separan de Él. La única cura segura para esta clase de soledad es la restauración de las relaciones con Dios mediante la confesión de pecado, la obediencia a sus mandatos y la comunicación regular con Él. Estemos dispuestos a tener este ajuste de cuentas, estemos dispuestos a someternos y estemos dispuestos a mantener nuestra relación constantemente. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por este día. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque nos has permitido el descanso. Permite ahora, Padre, que seamos sencillos, que estemos dispuestos, Señor, a ser corregidos, que estemos dispuestos, Señor, a llevar disciplina, pero también a ser sanados y a ser restaurados, Señor, en el área espiritual, en el área física y en el área emocional. Padre, perdona nuestros descuidos, perdona, Señor, nuestras torpezas y permítenos, Señor, gozar de esta relación viva y eficaz contigo. Padre bendito, gracias por todas tus bendiciones, por tu amor incondicional y por tu gracia. Todo lo dejamos en tus manos, lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro.
Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.